Muy buenos días, les saludo con la paz del Señor Jesús en esta bendecida y maravillosa mañana, agradecido a Dios por el momento de estar nuevamente aquí, también a Santa Rita Visión para hablar sobre el Evangelio de Jesucristo, también para comenzar la programación Luz de las Mañanas. Tú que nos vas a acompañar en esta mañana, viendo, escuchando la palabra de Dios, que hoy sea de mucha luz en tu vida, también de mucha esperanza, de mucha fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días, Aldo. Buenos días a toda la amada audiencia de Santa Rita Visión y Santa Rita Visión Noticias. Sean todos muy bienvenidos para acompañarnos en esta mañana. Así mismo, como dice la palabra en el Salmo 5:3, hoy, mi Dios, de mañana oirás mi voz, y también de mañana me presentaré delante de ti. Lo más importante, como siempre digo, presentarnos cada mañana, cada amanecer, agradecer a nuestro Dios Todopoderoso por una nueva vida, una nueva fuerza, una nueva fortaleza que nos da, que nos brinda siempre. También en el Salmo 55:22 dice también la palabra para nosotros, ¿verdad? Que echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mira qué lindo, estas son las palabras, estas son las promesas que Dios ha dejado para nosotros, que debemos dejar toda nuestra preocupación, nuestras cargas, de día a día en sus manos, y Él va a sustentarnos, Él nos dará fuerza, fortaleza siempre para seguir, y tampoco nunca va a desamparar a nosotros, como dice al justo, el que practica la justicia de Dios, el que cree en Jesucristo de Nazaret, el que tiene fe, jamás Dios va a desamparar. Entonces lo más importante es siempre dejar todo en sus manos. Entonces vamos a hacer un pequeño agradecimiento por este momento, por este día, por esta semana, por nuestro trabajo, por la familia, en todos nuestros quehaceres. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te agradecemos por este día, por este momento de estar siempre con los pies firmes, porque tú has permitido, tú nos has ayudado día a día. Confiamos, Señor, en ti. Bendice cada hogar, cada familia, cada institución, no importa el lugar ni la distancia donde uno esté. Lo más importante es que uno crea y que confía y empiece a clamar a ti, y tú les responderás. Así como dice tu palabra, que hoy sea de muchas bendiciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema, Sandra, que habla de Jesucristo, sobre la resurrección, que encontramos en el libro de Lucas capítulo 4, verso 1. Habla de algunas mujeres piadosas que siempre le acompañaba a Jesucristo cuando Jesucristo caminaba haciendo milagros, maravillas, hablando, predicando el Evangelio. Entonces dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparados, y algunas otras mujeres con ella. Entonces aquí el primer día de la semana, sabemos, para el creyente, el cristiano, comienza ya el día domingo, cuando Jesucristo al tercer día resucitó. Estas mujeres venían para perfumar el sepulcro de Jesús, pero ellas se encontraron con la sorpresa que la tumba donde Jesús fue sepultado ya estaba vacío, ya no tenía más el cuerpo de Jesús ahí. Entonces ellas se asustaron, se espantaron, porque no encontraron más el cuerpo de Jesús. Pero me llama mucho la atención, mira cuánto tiempo ellos anduvo atrás de Jesús. La Biblia dice que el ministerio de Jesucristo, cuando empezó a predicar, cuando empezó a mostrar la grandeza de Dios, duró 3 años antes de su crucificación. Y estas mujeres ya estaban atrás de él. Algunos ya recibieron, fueron libertados, fueron transformados del mal camino, pero se olvidaron de algo muy importante, que Jesús habló, que Él iba a ser entregado en las manos de los hombres, de los hijos del hombre, que iba a ser crucificados, y ellos se olvidaron de esa palabra.
de esas promesas que Jesús, pero resucitaré, dice. Entonces aquí ellas se olvidaron de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros también, cuando Dios habla para nosotros por medio de su palabra o por medio de su siervo, sierva, nosotros nos olvidamos de la promesa de Dios en nuestras vidas. Desvanecemos nuestra fe, nuestra esperanza, como estas mujeres que dijo que se sorprendieron, ¿verdad?, de no encontrar el cuerpo de Jesús. San Lucas capítulo 24 y versículo 2. Y hallaron movida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces cuando ellos llegaron, el primer día de la semana, cuando vinieron para perfumar el cuerpo de Jesús, traer especiarías, entonces cuando ellos llegaron, vieron algo que ya no estaba bien, porque cuando llegaron vieron que la piedra ya estaba removida, la piedra estaba abierta, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Entonces me imagino lo que en ese momento pasó por la cabeza de ellos. ¿Qué será que pasó con el maestro? ¿Qué pasó con nuestro maestro? ¿Por qué ya no está acá? ¿Alguien será que vino a robarle? Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces en ese momento apareció dos varones a ellas que estaban ahí con ropas resplandecientes, y empezaron a hablar con ellas. Empezaron en este momento a contar lo que había pasado y preguntar a ellas, ¿verdad?, qué ellas estaban haciendo y qué buscaban ellas. Entonces, porque ellas fueron con un objetivo de perfumar el cuerpo de Jesús, pero como Aldo estaba hablando, se olvidaron de lo que Jesús había hablado, se olvidaron que Jesús ya anunciaba todo de antemano, el sufrimiento, todo lo que él iba a pasar, y que él iba a resucitar al tercer día. Pero ellos vinieron y esperaban todavía que el maestro estuviera ahí todavía muerto. Esperaban encontrarle para, quién sabe, última vez verle, porque después ya iba a empezar a descomponerse y ya no le podían más ver. Entonces vinieron nuevamente para dar una última despedida, y tuvieron una gran sorpresa que Jesús ya no estaba ahí. Entonces fue en ese momento que esos dos ángeles con vestiduras resplandecientes le aparecieron a ellas. Entonces aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces estos hombres celestiales, estos dos varones, estos ángeles, cuando empezó a explicarles nuevamente las cosas, lo que Jesús ya había hablado para ella, ahí ellas recién se acordaron en su palabra. Muchas veces, como está diciendo, verá que nosotros somos muy olvidadizos. Muchas veces nosotros no tomamos las cosas, la palabra de Dios en serio, pero nos olvidamos muchas veces de Jesucristo, la palabra de Jesús, lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Pero aquí, como dice, ¿verdad?, ahí ellas se acordaron, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces ellas empezaron a recordar, ¿verdad?, las palabras que el ángel le dijo, ¿verdad? Entonces ellas salieron y fueron y predicaron y contaron para los 11 discípulos de Jesús. Mas lo que pasa es que aquí también
eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron esta cosa a los apóstoles, mas a ellos le parecían locura la palabra de ellas y no lo creían. Entonces, como dicen, estos hombres también, ya sabiendo lo que estas mujeres le había dicho, también ellos dijeron entre sí, esto es una locura, no puede ser. Y mira, Jesús también le enseñó a él que era necesario y que él se levantaría después de 3 días. Mira la incredulidad muchas veces del hombre y de la mujer, como esta gente que estaban casi de día y de noche con Jesús, estaban donde Jesús caminaba, donde Jesús andaba, también le acompañaba, comían con Jesús, mas a ellos le parecían locura. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de los que había sucedido. Entonces Pedro, para hacer más claro lo que estas mujeres estaban diciendo para ellos, entonces él fue corriendo rápidamente, si era verdad. Y ahí fue y encontró solamente el lienzo, la sábana que Jesús fue envuelto para ser sepultado. Entonces él se maravilló ahí y recordó también la palabra, quedó feliz, contento, como estaba diciendo. Pero muchas veces nosotros también a veces buscamos en lugares equivocados la bendición, como el ángel. ¿Por qué buscas de entre los muertos al que vive? Lo que quiere decir para nosotros esta palabra, que muchas veces nosotros, cuando pasa algo en nuestra vida, recurrimos en lugares equivocados, en el lugar de recurrir primeramente al que vive por los siglos de los siglos, el que tiene poder de transformar, el que tiene poder de curar, de libertar. Esto nos enseña las palabras. Como le dijo, ¿por qué vienen acá? ¿Por qué buscan de entre los muertos? Si Él habló para ustedes antemano que era necesario que Él iba a pasar por las manos de los hombres pecadores. Entonces, mira cuánto ejemplo Dios nos da por medio de su palabra, por medio de la Biblia, para que nosotros podamos estar fortificados siempre en la fe por medio de Jesucristo. Que Jesús sea nuestras bases de día a día en nuestro caminar aquí sobre la tierra. Jesús en San Lucas capítulo 18 y versículo 31, donde habla: Jesús nuevamente anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces Jesús, antes que eso suceda, le llamó a sus 12 discípulos para hablar que tendría que cumplir la escritura que dejaron los profetas acerca del Hijo del Hombre, que sabemos que el Hijo del Hombre es Jesús. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y además que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se le decía. Entonces, en ese momento, cuando Jesús habló con ellos no imaginaban cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque estaba encubierto, para que ellos no fueran a entender ni comprender hasta que fuera a llegar el momento. Porque yo me imagino que hasta el momento nadie sabía lo que era una resucitación, cómo Jesús iba a resucitar. Capaz que pensaron que Jesús iba a resucitar como Lázaro, cuando Jesús fue y Lázaro resucitó y volvió nuevamente a la vida y apareció. Seguro pensaron que iba también a pasar eso con Jesús, que iban a ir tal vez al tercer día, como Jesús habló, al tercer día voy a resucitar, que iban a encontrar a Jesús vivo nuevamente, que iban a ir allá y encontrar el cuerpo, quién sabe, iban a abrir la piedra y
iba a estar parado o iba a pasar lo que pasó con Lázaro. Me imagino que muchos pensaron eso en ese momento, pero imagina la sorpresa. Llegaron, no vieron nada. Jesús no estaba ahí. ¿Dónde? Y ahí le apareció esos dos ángeles con ropas resplandecientes y le dijo muy claramente a ellos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Imagina cómo esas mujeres se alegraron cuando recordaron lo que Jesús había hablado para ellos, porque Jesús desde el principio ya empezó a hablar todo lo que él iba a pasar en esos 3 años y medio que él pasó sobre la faz de la tierra, su ministerio. Entonces él de a poco ya venía hablando todo y siempre decía que se tiene que cumplir la escritura, que los profetas profetizaban de antemano todo el sufrimiento que él pasó. Tenemos un gran ejemplo. Isaías fue uno de los profetas que más anunció sobre la muerte y el ministerio y también del nacimiento de Jesús. Fue uno que más, si vamos a leer Isaías, es el más que anuncia sobre la vida de Jesús. Entonces tendría que cumplirse. Todo era necesario para que fueran cumplirse las escrituras, porque tenía que cumplir desde el inicio hasta el final. Así mismo, Sandra, como está diciendo, ¿verdad? Que cuando estas mujeres se olvidaron, ahí le hizo reconocer el ángel, ¿verdad? Que ustedes no escucharon, tipo así, ¿verdad? Lo que él hablaba para ustedes que eran necesarios. Necesario porque muchas veces también no se abrió, como dice aquí, su entendimiento todavía de ellos. Después cuando vieron bajando algo del cielo, ahí ellos o ellas empezaron a acordarse de las palabras. Pero ¿qué pasó? Ahí entusiasmadas corrieron y avisaron a los demás. Lo que Jesús nos enseña a través de su pasaje sobre la resurrección, que el hombre y la mujer también tienen que resucitarse. ¿Cómo resucitar si estamos vivos? Despojarse de todas cosas del viejo hombre. Eso es lo que enseña, para conocer más los espirituales, entregarse a Cristo, volver a nacer nuevamente de un corazón sincero, un corazón niño, un corazón puro que Jesús mismo enseñó, era el que no volviera a ser como un niño, no va a heredar el reino de los cielos, porque sabemos los niños no tienen maldad en su corazón, no tiene rencor, no tiene odio, sino que está lleno de alegría. Y así también nosotros, los adultos, debemos renacer para que podamos entender. Muchos conocen a Jesús, a Dios, solamente por nombre, nos conoce personalmente. ¿Por qué? Porque no entiende muchas veces lo que uno siente, ese arrepío. Es el Espíritu Santo el toque cuando Jesús dice: aquí estoy contigo. Muchas veces sentimos, pero para entender estas cosas espirituales, celestiales, debemos renacer de acá, en nuestro corazón, de un nuevo ser, un corazón de carne. Debemos despojar de un corazón de piedra duro que tiene el hombre y la mujer, el orgullo, el super yo. Difícil para conocer íntimamente a Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él tiene que morar en estos 24 horas, porque nuestro cuerpo es su templo, donde Él puede habitar, pero para eso nuestro cuerpo, nuestro corazón tiene que ser limpio, un lugar limpio. Imagina Dios, nosotros mismos muchas veces no queremos estar en el lugar sucio o una casa, mujeres, a veces hombres, o en lugar de trabajo, tienen que limpiar un poco así,
para que haya un ambiente especial. Y así también Dios quiere de nosotros. Dios jamás va a habitar en un lugar sucio. Es una forma de hablar, de un corazón lleno de maldad, lleno de rencor, lleno de odio, un pensamiento también. Difícil Dios habitar también en medio de un pueblo que no hay entendimiento, que se levanta uno contra otro, autoridades uno contra otro, con su compañero. Sí, vamos a clamar, vamos a decir, sí, gracias a Dios, gracias a Jesús. Pero ¿será que estamos diciendo de acá, de corazón? O solamente, como dice ahí, mis pueblos me honran, pero de labios, de labios. ¿Cuánto? Pregunto yo. ¿Acaso dedicamos un tiempito para Dios por la noche? O cuando estamos reunidos con los familiares o con nuestros compañeros, las autoridades. Es importante, gobernante, ustedes que están en el poder, abrir tu Biblia, cada uno tenemos, y leer un versículo y compartir, dedicar un tiempito para Dios, un 5 minutos, no quita mucho tiempo esos. De acordarnos de nuestros creadores. Es tiempo de hacer eso. Es tiempo, como dice, buscar a Dios. Porque Él nos da ese privilegio de día a día. Su misericordia, su grandeza. Es misericordioso. Pero es necesario dedicar un tiempo. Dedicar un tiempo. Muchas veces nosotros queremos hablar solamente lo que pasa, lo que hacemos, queremos expandir, mostrar de aquí para allá. Queremos que en muchos lugares se reconoce lo que estamos haciendo aquí sobre la tierra. Queremos ganar aplauso. Qué lindo, qué maravilla. Fulano, fulana. Engrandece tu Creador. Habla de tu Creador. Que en otros lugares todas las naciones vean que también se está adorando al Creador del cielo, el dueño del oro y la plata, el dueño de la vida. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos, queremos decir, yo hice esto, yo estaba ahí, a las cabezas, cargo y mediante yo. No, nos olvidamos. ¿Quién te permitió? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio el día a día? Un nuevo respirar, un nuevo amanecer. No fue hombre ni nada, sino que es Dios. Pero nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos. Muchas veces somos muy mal agradecidos a Dios. Porque Dios bendice, da salud a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestras madres. Pero nosotros no les agradecemos. Nos olvidamos como estas mujeres se olvidaron de las promesas, las palabras que Jesús le hizo. Contó todito desde el principio hasta su final en la cruz. Pero mira, ¿dónde? Muchas veces nosotros también aquí sobre la tierra, cuando tenemos familiares presentes en nuestra frente día a día y no le brindamos nada, no le damos un abrazo, no le decimos te quiero mucho, gracias papá, gracias mamá, gracias hijo. Pero ¿qué pasa?
cuando partió de aquí de la tierra. ¿Y dónde vamos? Cuando estaba vivas aquí sobre la tierra, no tomamos un tiempito de agarrar una flor, aunque sea del jardín de nuestra casa, y regalarle a nuestros seres queridos cuando está presente, cuando está vivo, cuando tenía vida. Pero cuando fue allá en el sepulcro, y ahí le llevamos flores, le llevamos agua, ¿por qué nos engañamos? Ahí le queremos mucho, vamos a llorar en las tumbas, en vano. Ellos ya no saben más ni escuchan. La Biblia misma dice, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, habla de eso. En el sepulcro donde te vas, no llevará tu ciencia, no llevará nada, no habrá más nada. Entonces, la Biblia es la pura verdad, la palabra de Dios es la verdad que nos enseñas. Mira cuántos nos engañamos. Le adornamos su casa, su tumba, hacemos más grande, tipo un monumento. Pero cuando estaba vivo, cuando estaba enfermo, cuando estaba en las camas, ¿será que tuvimos paciencia? Aleluya. ¿Será que tuvimos paciencia cuando estaba necesitando de nosotros? Cuando quería tomar aguas, a veces uno ve que ella no podía o él no podía más levantarse de la cama y tenía sed o tenía hambre. ¿Será que tuvimos paciencia? Y ahí cuando fue llevado en el cementerio, en el sepulcro, ahí le llevamos. Ay, ella le quería tanto comer esto, y le ponemos encima de su panteón. ¿Por qué nos engañamos? Como fueron engañados. Después de muerto, le quería perfumar a Jesús. Y cuando estaba vivo él, en medio de ellas, solamente hay una mujer que aprovechó, que fue enjabó los pies de Jesús, perfumó. Esta aprovechó a María Magdalena. María. Pero acá, mira, se olvidaron. No le brindaron a Jesús cuando estaba vivo, viendo muchas cosas, muchos milagros, maravillas. Jesús no le brindó nada, pero después de muerto le quería perfumar. Este es nosotros. Esta es la realidad de nuestra vida acá, de día a día. Así somos como esta mujer. Nos olvidamos y queremos, después de muerte, después de que parte nuestras familias, nuestros seres queridos, querer darle mejor. Nos engañamos. Ellos ya no sienten más, no va a oler más, ni nada, ni va a recibir más. Y vamos ahí, quedamos 1 hora, 2, 3 horas llorando encima de una tumba que no se mueve, no se mueve. ¿Y por qué cuando estábamos vivos no dedicamos 1 día, 3 días a abrazar a nuestro papá, a nuestra mamá, cuando está vivo todavía? O dejamos solo, abandonamos y preferimos a nuestros amigos, demás. Somos así. A mí me encanta hablar la realidad. Me gusta mucho la realidad hablar. ¿Por qué? Porque vivimos así, somos así. Entonces, estas mujeres se olvidaron. Y también Pedro corrió ahí para ver si es verdad lo que estaba diciendo. Pero se encontró con la sorpresa. Se cumplió. Ahí que fue él. Corrió. Se maravilló. Quedó feliz, contento. Feliz y contento. En el camino de Emaús, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Entonces, en el mismo día que ocurrió esos hechos, esas maravillas, que vieron que Jesús estaba resucitado. En el domingo, 2 se iban a la aldea llamada Emaús, que más o menos va a quedar entre 11 y 12 kilómetros de Jerusalén. Y
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, porque aquellos días solo se hablaban de eso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Entonces, por el camino, cuando se iban camino a Emaús, se presentó Jesús a ellos, porque ellos estaban hablando de lo que había sucedido, porque fue algo como nunca hubo, como dice, y nunca va a haber algo igual, porque fueron días de tribulaciones, fueron días de que la gente, todos se conmovieron, todos estaban ahí presentes, ansiosos, esperando con lo que iba a suceder, esperando. Muchos querían que Jesús fuera crucificado, pero me imagino que también muchos no querían, que Jesús hizo milagros, maravillas, y querían que Jesús fuera a conseguir salir de eso. Pero como siempre hablamos, era necesario que Él fuera a padecer todo eso. Entonces ellos hablaban por el camino porque no podían entender por qué Jesús hizo tantas maravillas y no pudo hacer nada por Él. ¿Por qué se cayó? Como la vez pasada estuvimos leyendo, vos hiciste tanta cosa por los demás, sálvate a ti mismo. Cuando los fariseos le hablaban, pero imagina la grandeza, la maravilla que Jesús mostró para ellos. Y al final terminó muriendo. Para muchos fue como si terminó todo. Como si terminó todo acá sobre la faz de la tierra, sobre Jesús, el gran Mesías que ellos estaban esperando. Pero ellos mal apenas sabían que todo empezaba, que ahí recién iba a empezar. Los enemigos pensaron que triunfaron sobre Jesús, pero fue ahí que Dios venció al enemigo, que Jesús pisó en la cabeza de Satanás, estando en la cruz. Cuando Él murió y resucitó, vino nuevamente para dar vida para nosotros. Fue una victoria triunfal, que cuando ellos pensaron, ahora vencimos, ahora se terminó, fue ahí que Dios reveló su poder, su grandeza, porque el día que Jesús murió, nunca hubo un día como ese. Hubo tinieblas, terremoto, gran cosas Dios hizo, y ahí todos vieron que verdaderamente era el Hijo del Hombre. Y muchos aquel día se lamentaron, muchos lloraron por lo que ellos hicieron. Asimismo es ese el famoso pasaje que se predica, ¿verdad? Que la tribulación, como Jesús le enseñó primero a su discípulo, ¿verdad? Que va a haber así terremoto, el sol se oscurecerá y no habrá más, nunca más igual así. Entonces, estas eran las palabras que Jesús le enseñaba punto por punto, parte por parte para ellos. Como estaba aquí, ¿verdad? Como más sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conocieran. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Jesús les preguntó: ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están así? Porque ellos se discutían entre sí. Estos discípulos también eran discípulos de Jesús, porque estaban tristes, porque muchos decían que Jesús vino para reinar, que Él era el rey. Ellos pensaban que iba a tener un rey terrenal, porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaba en otras manos de los romanos. Los romanos gobernaban. Los romanos gobernaban en ese tiempo el pueblo de Israel, y muchas naciones tenía bajo sus manos, bajo sus mandos. Entonces el pueblo le servían a los romanos. ¿De dónde son la descendencia? De Italia, Roma, que conocemos. De ahí eran estos que perseguían a Jesús en aquellos tiempos, que fue crucificado por las manos de ellos también, pero fue entregado por los sacerdotes mismos, los fariseos, por los judíos que le perseguían. Entonces
Ellos pensaban, porque era tremendo el sufrimiento del pueblo ellos necesitaban mucho de una liberación, de vivir en paz, con tranquilidad, para poder adorar a Dios o permanecer en su fe. Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Mira lo que le contestaron esto: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó, lo que aconteció aquí? Y era Jesús mismo, ellos le estaban diciendo. Pero su ojo estaba velado, no le podía reconocer a Jesús. Jesús mismo permitió eso para ver, tal vez para sacar, para conocer el sentimiento, el corazón de estos hombres. ¿Cómo estabas? Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces ellos pensaron que iba a ser que Jesús iba a tener un reinado terrenal. Y el tercer día que pasó estas cosas, que le mataron a este hombre, que hizo muchas cosas, muchas maravillas delante de Dios y también delante de los hombres, dice. Ellos estaban tristes, ellos confiaban en Jesús. Ellos esperaban, como estaba escrito en la profecía, que iba a venir un rey libertador y que iba a traer paz para ellos. Porque como estaba hablando, estaba bajo las manos de los romanos. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey terrenal que iba a venir a reinar y iba a sacar el pueblo de la esclavitud de la mano que ellos estaban, de las manos de los romanos, porque tenían que pagar tributo y muchas cosas más ellos tenían que hacer. Entonces esperaban, anhelaban ese día que Jesús iba a venir, ser un rey como los demás reyes o como David, porque David fue un rey tremendo en las manos de Dios, hizo grandes cosas y Dios le bendició de gran manera. Entonces esperaba como alguien como David también, que iba a venir, que iba a luchar por su pueblo, que iba a traer paz, que iba a traer armonía, que iba a libertar su pueblo. Entonces eso ellos esperaban. Pero me imagino la decepción cuando todo pasó eso. Quedaron confundidos, entristecidos, porque no entendían, no comprendían las cosas que Jesús habla. Es como muchos pasa hoy cuando reciben una palabra de Dios, que Dios te va a bendecir grandiosamente. Dios tiene grandes cosas, muchas bendiciones para ti. Muchos llevan en la parte económica cuando reciben una palabra así, pero la mayor bendición para nosotros es tener la presencia de Dios, es que Dios está con nosotros, porque Dios es nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza, y el que tiene a Dios, como dice la Escritura, debe estar contento con lo que tiene, feliz, contento, alegre, porque Dios es lo mejor para nuestra vida, y es eso lo que ellos esperaban, tanto anhelaban. Por eso ellos estaban tristes, hablando por el camino. Los dos estaban hablando de todas las cosas que habían pasado esos 3 días. Imagina también, capaz que triste, decepcionado, porque pensábamos que Él iba a hacer, que Él iba a libertar al pueblo, pero ellos no entendían que era de la esclavitud de Satanás, que era de la esclavitud del pecado, que era de las enfermedades, porque Jesús, cuando Jesús vino, Él hizo grandes maravillas como nunca nadie hubo. Entonces Él libertó a su pueblo. Muchos de ellos
hizo cojo andar, ciego ver, muchas cosas. Vendó las heridas, sanó, hizo muchas maravillas. Entonces, ellos esperaban que Jesús fuera a surgir, crecer entre ellos y tornarse un rey grande, poderoso, que podía guiar la nación, ser rey como David fue para su pueblo, porque David, sabemos, si vamos a leer las escrituras, él le ayudó mucho a su pueblo, peleaba por su pueblo, fue un rey justo. Entonces esperaban eso también, anhelaban en su corazón, porque imagina cómo es triste ser oprimido por otro rey, un rey que ni siquiera era judío, que no tenían las mismas creencias, porque ellos creían en Dios, confiaban que venía el Mesías, ellos anhelaban, esperaban, y el otro pueblo no conocían. Entonces eso le entristeció a ellos. Por eso cuando Jesús se presentó a ellos, le preguntó, ¿verdad?, ¿qué prácticas son esas? Entonces dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó? Porque todos sabían, se divulgó por todas las partes lo que había sucedido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces todo se divulgó por toda parte lo que había sucedido esta mañana, bien de mañanita, que esas mujeres fueron y se sorprendieron que vieron ahí el sepulcro vacío, y también que vieron visiones de ángeles. Entonces se divulgó y ellos hablaron, le contaron a Jesús. Imagina, ni ellos sabían que ellos estaban hablando con el propio Jesús, con él mismo, que él había resucitado y estaba ahí, pero el velo de sus ojos estaba tapado, que no podía ver quién era Jesús, no podía distinguir quién era él, porque Jesús mismo permitió. ¿Cuántas veces Jesús camina a nuestro lado? Como caminó con esos hombres, y nosotros no podemos ver, no podemos distinguir que es Jesús, porque no le conocemos. ¿Cuántas veces Él está a nuestro lado? Usa vida de personas para ayudarnos, para pasar una mano, y nosotros no reconocemos, porque Jesús vino como espíritu y caminó con ellos también. Imagina, se hizo como hombre nuevamente para estar con su pueblo, en medio de su pueblo, y dejó una promesa maravillosa para nosotros, que el que cree en él también pueda recibir el Espíritu Santo, un Espíritu consolador, para que fuera confortarnos, para que no quedáramos huérfanos. Entonces esa era la promesa para él, y tenía que cumplir todo al pie de la letra para que fuéramos a recibir esa bendición también. Asimismo, como estaba diciendo, ¿verdad?, que ellos pensaban y estaban tristes, aunque confió, ¿verdad?, en Jesús. Veían lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Ellos estaban felices, contentos, pero después que mataron a Jesús, después ellos empezaron a entristecerse su corazón, y empezó a contar todas las cosas a Jesús. Muchas veces nosotros también vemos las cosas. Muchas veces nosotros también tenemos un corazón entristecido, pero lo más importante es siempre confiar, aunque nosotros también no les vemos a Jesús, pero por medio de la fe nosotros le sentimos, por medio de su palabra, leyendo así, conocemos al Dios vivo, a Jesucristo de Nazaret, el que vive por los siglos de los siglos, porque Jesús vino, preparó camino para nosotros, dejó enseñanza, por medio de eso que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad, conforme a su mandamiento, un camino justo, un camino recto que nos lleva para una vida eterna, no aquí en los terrenales que perecen, sino que una vida mejor de nuestra alma, un descanso eterno, no un lugar de tormento. Imagina, nosotros vivimos luego
acá sobre la tierra un lugar, muchos, un corazón atormentados. No hay paz, no hay tranquilidad en medio del pueblo, en medio de un hogar, de unas familias. Pero Jesús tiene lo mejor para nosotros. Un descanso aquí, una paz interior y también la eternidad. Un descanso eterno, un paz, tranquilidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre los productos artesanales, Gabriela, el tema de los dulces, cuántos sabores nos ofrecen, nos brinda Sandra. Los productos artesanales, Gabriel te ofrece varios productos hechos a base de maní. Encontrarás ese que es el famoso pé de moleque, que es conocido como también torrón de maní, y son 6 sabores diferentes. Puedes encontrar en versiones de 170 gramos y también una versión que es más familiar de 400 gramos. Entre ellos encontrarás el sabor de emburcuyá, de leche, chocolate, azúcar quemado, leche condensado, y también vienen que son todos surtidos, que vienen los 3 sabores juntos, hay otro que viene 2 sabores juntos, y también la línea de la garrapiñada. Y lo bueno que son todos productos hechos artesanalmente sin conservantes. Al que no le gusta mucho el conservante, es espectacular, que es algo bien natural y bien casero. Acá tenemos la garrapiñada, conocido también como cri-cri. Ese viene 200 gramos, hay versión de 200 gramos y versiones de 400 gramos. Son 14 sabores diferentes. Ese, por ejemplo, que tenemos acá, el que viene todo surtido, y también hay de cacao. Para la persona que no le gusta tanto el dulce, que quiere algo también que es más saludable, muy rico, es el de cacao. También encontrarás la línea que es para mate, vienen versiones de sachet y versiones de potes. Este, por ejemplo, que tenemos acá es el mate florido. Son 3 versiones diferentes, 3 sabores diferentes que encontrás, y también la parte de los caramelizados que tenemos acá, que es la cáscara de naranja caramelizada y el jengibre caramelizado, que todo conoce el jengibre, que es muy rico para la garganta, para muchas cosas. Entonces a la mañana puedes comer un poquitito, poner en tu mate, espectacular. Y la cáscara de naranja sirve para consumir así, también para el mate y también para poner en la torta, como más te guste consumir. Y también tenemos la parte que son de los dulces, que las trufas, las tortitas en potecitos, brigadeiros y los bocaditos también, entre otros productos. Así vamos a ir en un corte comercial, después volvemos nuevamente con la palabra de Dios. Con tu estilo único. Desde outfit para salir hasta tu look diario. Y si hablamos de estilo, no puede faltar un buen corte. En Juan Barber Shop te dejamos impecable. Ropa que te define, corte que te transforma, todo en un solo lugar.
para vivir la experiencia perfecta con Sheffield Bebida. Mezcla sabores diferentes y conoce combinaciones que te van a sorprender. Proba distintas opciones hasta encontrar tu favorita para cada ocasión, porque cada sorbo es especial. Hace de cada momento una experiencia con Sheffield Bebida. Aquí en el versículo 25 dice: entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padecería estas cosas y que entrará en su gloria? Entonces Jesús le hizo recordar que insensato y tardo de corazón, no era necesario que se cumpliese todo lo que los profetas ya habían escrito por mí, que era necesario Cristo pasar por estas cosas para que Él pueda entrar en su gloria, para que Él pueda vencer la iniquidad, el pecado por el sufrimiento, por la crucificación, por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, por mí, por ti. Entonces era necesario pasar todo estas cosas, la humillación, lo que pasó, como dice, ¿verdad?, que Él vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron, le abominaron, le rechazaron. Y muchos nosotros también en estos tiempos estamos rechazando a Cristo. Estamos haciéndonos tardos de corazón también, endurecemos nuestro corazón de no querer hacer su voluntad, de no querer estar en la presencia de Cristo. Le tomamos en vanos el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por el orgullo de nuestro corazón.
endurecemos de Dios nuestro corazón, como dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, en toda la escritura lo que en él decía. Entonces, comenzando desde Moisés, ya había declarado la escritura sobre el Mesías, el sufrimiento, el dolor de Jesús que iba. Entonces empezó nuevamente Jesús explicando, comenzando desde la escritura de Moisés. Porque Dios también habló por medio de Moisés en aquellos tiempos a su pueblo: os levantaré en medio de su hermano un profeta igual que yo, dijo Moisés. Y si a él nadie le quiere obedecer o no oyere sus palabras, Dios va a desarraigar de su pueblo, va a sacar del medio de su pueblo. Entonces, para nuestros tiempos, si nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, si no queremos aceptar a nuestro único y Señor y Salvador, a Jesucristo de Nazaret, también vamos a ser desarraigados, no de aquí de esta tierra, sino que un día ahí nuestras almas ya tienen también lugar preparados al pueblo desobediente, al hombre y la mujer desobediente. La escritura dice: entonces llegaron a la aldea donde iban a él, y hizo como que ibas más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entra pues y a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces aquí, cuando le invitaron a estos hombres para que entrase en el lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Entonces cuando entró ahí, empezaron a comer para cenar. Entonces él partió el pan y lo bendijo. Ahí ellos recién reconocieron, se abrieron su entendimiento y le reconoció a Jesús. Pero ¿qué pasó? De ahí mismo Jesús desaparece del medio de ellos, dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros también no reconocemos a Jesús, pero cuando empezamos también a participar en el pan, que sabemos que es la palabra, el pan de vida, que es Jesucristo de Nazaret, también ahí se abren nuestros entendimientos. Ahí que reconocemos, que les conocemos a Jesucristo de Nazaret. Pero debemos primero que partir el pan. No es ese pan que el hombre muchas veces levanta y parte, sino que el pan de vida que descendió del cielo, que es Jesucristo, es la palabra. Juan capítulo 1 aclara muy bien para nosotros. Al principio Él era el verbo, la palabra, y se hizo carne, y Él es el pan de vida para nosotros, el sustento, la palabra de Dios. Entonces, por medio de eso, de la palabra, se puede abrir también nuestro entendimiento para conocer a Jesús. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Entonces ellos estaban hablando: no ardía nuestro corazón. Ellos sentían algo diferente, pero ellos no pudieron en ese momento descubrir lo que era, que Jesús mismo estaba hablando con ellos, pero sentían algo ardía su corazón, que era algo diferente, que ellos mismos no podían explicar. Y cuando Jesús partió el pan, y fue ahí que ellos fueron sacados la venda de los ojos y
vieron que era el maestro, vieron que era Jesús. Entonces en ese momento Jesús desapareció y ellos fueron corriendo y a contar a los otros discípulos lo que había sucedido, porque a la mañana ya habían escuchado que algo sobrenatural ya había pasado, que Jesús había desaparecido, y a la noche se presentó a ellos. Entonces fueron a contar, a testificar que verdaderamente Jesús había resucitado de los muertos, el momento que ellos tanto esperaban. Entonces quedaron todos felices, gozosos, alegres, contentos, porque fueron y compartieron con los otros discípulos también lo que había sucedido con ellos. Cuando los otros estaban reunidos, fueron, contaron las maravillas. Imagina la grandeza que es cuando Jesús aparece para nosotros, cuando Jesús se presenta perante nosotros. ¿Cómo será que vamos a reaccionar? ¿Como esos hombres felices, contentos, gozosos? ¿O vamos a rechazar, a ignorarlos, como muchos hicieron? Pero esos hombres felices, contentos, alegres. Por eso que Jesús compara tanto el reino de los cielos como a un niño. Porque el niño, cuando te recibe con alegría, con amor. No hay falsedad. Así es que debemos recibir a Jesús, alegres, contentos, felices, gozosos. Estar feliz en la presencia de Dios, porque cuando uno tiene Jesús en su vida, tiene que estar feliz, tiene que estar contento, ser como esas criaturas. Ellas no tienen odio en su corazón, no tienen rencor, y si uno le habla algo para ellos, si se enojan, pero se enojan un ratito nomás y después te vienen, te abrazan, te besan. Y así debemos de ser los que confían en Jesús, los que buscan a Jesús, ser como esos niños, renacer, ser una nueva criatura, porque los niños tienen amor y aman al prójimo. Tiene ese amor, un gran ejemplo para nosotros de cómo nosotros también debemos de ser. Por eso que Jesús usa el reino de los cielos, tiene que ser como un niño. Para entrar en el reino de los cielos debemos de renacer nuevamente, ser lleno de amor, primeramente con Dios y también a nuestro prójimo, como dice la Escritura, amar a Dios y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para poder renacer, despojarnos del viejo hombre. Así mismo es, llegamos al punto final de la programación. Estaremos nuevamente el día viernes compartiendo la palabra de Dios, si Dios permite también, porque dependemos todos de Dios siempre. Entonces agradecemos a la audiencia, también a Santa Rita Visión por este espacio que nos ha dado, que nos brinda. Que Dios bendiga siempre de gran manera la vida de cada uno que nos acompaña desde Paraguay, desde otros países también. También a nuestros patrocinadores, Productos Artesanales Gabriela, y que Dios bendiga de gran manera, que tengan un lindo y bendecido día. Asimismo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada corazón, en cada hogar. Amén. Amén. Lobec Servicios Automotivos, donde tu seguridad y confort son nuestra prioridad.